La oración por excelencia es la Santa Misa. La Santa Misa es la oración más completa que usted puede tener. Por eso entonces nosotros tenemos que ser conscientes sobre eso. La Santa Misa no es otra cosa más que la oración completísima, porque allí encontramos todo, absolutamente todo lo necesario. Encontramos la alabanza, la adoración, la contemplación, la reflexión, la meditación, la oración rezada, la oración cantada, la oración alabada, la oración carismática, la oración de reflexión, de meditación, experiencias espirituales, experiencias místicas. En ocasiones también se ha presentado y he sido testigo de un par de ocasiones donde personas también han sido tocadas por el Espíritu de Dios, y en misa, en la consagración, un par de ocasiones una persona pues entró en lo que le llaman muchos el descanso en el Espíritu, ¿verdad? Obviamente la primera vez que pasó pues causó una especie de escándalo, por decirlo así, porque la gente no esperaba, pensaban que se desmayó y todo. Entonces obviamente a esta persona que ya más o menos la conocía le dije: ¿sabes qué? Te tienes que poner en un lugar que no sea, que no llame mucho la atención, porque puede ser distracción. Y puede ser, o sea, yo no sé, para mí en ese momento obviamente yo decía: estas cosas no pueden ser de Dios, porque Dios no puede causar distracción en plena Eucaristía, en plena consagración menos. Entonces de pronto yo estaba acá con el cáliz levantado, la hostia conectada, cuando las personas allá: ¡ay! ¿Quién sabe qué pasó acá? Pues María Purísima. Entonces obviamente esa fue la única vez que la persona estuvo como en medio de todo. Dijo, pregunté al final de la misa: ¿qué fue lo que pasó? No, padre, es que entró un calor muy especial desde que usted empezó a decir, Señor, envía tu Espíritu Santo sobre estos dones, que no sé qué. Y le dijo: bueno, pues ¿sabe qué? En este momento dígale usted al Espíritu de Dios que no se vuelva a atrever a interrumpir la misa de esa manera. Porque, pero es que yo no lo busqué, yo sé que no. Pero al mismo tiempo, necesitamos está haciendo mucho calor aquí. Bueno, siente un poco. Entonces le digo, entonces tiene usted que tener mucho más cuidado, porque en ocasiones las oraciones se vuelven un poquito más, se distrae uno cuando pasan ciertas cosas, ¿no? Pero obviamente no todo se puede controlar. Entonces esta persona pues ya le pedí que en las siguientes misas pues se colocara en otro lugar, no se pusiera en otro lugar, para que no causara esas distracciones. Entonces, queridos hermanos, pues la misa es eso, como les digo, la misa es la oración por excelencia, la oración máxima, la oración más representativa. Ahí oramos, ahí cantamos, ahí rezamos, ahí nosotros nos comunicamos, ahí nos sometemos al Señor, ahí nos hincamos, ahí nos paramos, ahí alabamos, ahí suplicamos, etc. Entonces, también eso tiene que ver muchísimo para que nosotros entendamos que la oración por excelencia, quieres orar y hacer una oración que agrade a Dios completamente y que sea efectiva en el sentido de que sea digna y que sea totalmente, que no te falte nada, entonces ve a la Eucaristía, celebra la misa, participa en la Eucaristía. Y el Señor, como pago de esto, una respuesta rapidísima a tus oraciones, a tus inquietudes, pues van a hacer que el Señor en ese mismo momento te va a dar la gracia de recibir el regalo más grande que puedes tú tener, que es el regalo de la Eucaristía. Entonces, esa es la respuesta correcta, la respuesta única, la respuesta del momento que el Señor quiere que tú recibas. Entonces, hasta ahora esperamos que vayamos más o menos bien en este tema de la oración. La semana pasada decía que no hay una oración mejor o peor que otra, ¿no? Todas las oraciones tienen una finalidad, que es comunicarse con nuestro Señor. Aquí viene lo más importante, es saber cuál es el tipo de oración que tú descubras, cuál es la oración que a ti te está moviendo en el interior el Espíritu de Dios a hacer. En otras palabras, no necesariamente lo que más te guste, no necesariamente lo que más te agrade, lo que más te haga sentir bien, sino la manera en cómo tú te comunicas con Dios de manera mucho más
profunda. Entonces, la semana pasada también hablábamos sobre las partes de la oración, y las partes de la oración decíamos, la primera parte es darle gracias a Dios, la segunda es alabar a nuestro Señor, después pedirle algo, pedirle lo que queramos pedirle, y por último, sometimiento, o sea, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, vamos a decir, les doy un ejemplo de las partes de la oración para que la puedan tener con tranquilidad. Y querramos o no, esa es la estructura de la oración, no hay de otra. No te brinques pasos, no vayas directamente al Señor, dame, cuando todavía no le das gracias ni nada. Entonces, lo primero es, damos gracias a Dios, reconocer que Jesús está frente a nosotros, reconocer la presencia real de Jesús, si estás frente a Jesús Eucaristía o si lo has recibido en la Eucaristía. Entonces, lo primero que hacemos es decir, Señor, sé que estás presente, sé que me escuchas, te doy gracias por la vida, por mis hijos, por la salud, por lo que quieras, por lo que estás viviendo, pero principalmente por el don de la vida, por hacerme hijo tuyo, por hacerme hija tuya, por bendecirme, por darme, por todo eso. Después alabamos a Dios, te alabo Señor por tu grandeza, porque solamente tú eres maravilloso, tú eres grande, tú eres excelso, todo lo que haces lo haces bien y por eso te mereces mi alabanza, mi reconocimiento y te canto y te glorifico, etc. Y después de que ya hicimos esas dos cosas, de la acción de gracias y la alabanza, entonces ahora vamos a pedir lo que quieras. Señor, yo sé que eres grande, yo sé que eres poderoso y por eso sé que sin ti nada puedo hacer y por lo tanto te pido esto, te suplico, te imploro, te ruego, etcétera. También lo que decíamos dentro de el pedir, implorar, implorar, suplicar y someterse, era lo que decíamos también la semana pasada. Entonces nosotros tenemos que llegar al punto que es la parte de la última de la oración. Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, esto es lo que más necesito, esto es lo que yo quiero. Entonces, así en palabras llanas nada más es, doy gracias, alabo al Señor, le pido al Señor y termino sometiéndome al Señor. Los 4 aspectos de la oración. No más, no necesitas más. Me someto a ti, Señor, me entrego a ti y que se haga tu sagrada voluntad, no lo que yo quiero. Y entonces esa es la oración que tenemos que hacer siempre. Ya dependiendo, tú sabrás en tu oración qué es lo que quieres hacer. Si le pones más tiempo a darle gracias a Dios, porque fíjense lo que pasó y que pasó una ocasión, Laureta. Fui a un retiro por cierto, de la espiritualidad de la cruz de Conchita Cabrera. Y entonces resulta que nos volvieron a recordar, y digo me volvieron a recordar, pues lo sabía al menos pues vamos a decir de manera teórica, ¿no? Pero no de manera práctica. Entonces nos dijeron, ¿saben qué? Vamos a aplicar los pasos de la oración, así es que hoy vamos a hablar solo exclusivamente de la oración. Y yo dije, ay, pero pues, por favor, todo el bendito día de la oración, de los 4 puntos, del darle gracias a Dios, del alabar a nuestro Señor, de pedirle a nuestro Señor y de someterse a nuestro Señor. Dije, no, hombre, eso es para media hora ya. O sea, y entonces hagan de cuenta, queridos hermanos y hermanas, y Laurita, que resulta que lo primero que dice el Padre, el que nos estaba dirigiendo el retiro, dice, pues vamos a darle gracias a Dios. Me dijo, tienen 2 horas para darle gracias a Dios. Y yo dije, Dios, 2 horas, pero pues ¿de qué se trata la historia? Si nomás lo pude haber terminado yo de desesperado, ¿verdad? De gracias por todo. Y ya acabé, o sea, 2 segundos, o sea, ¿qué más, no? Y entonces yo sí me acerqué a él y le dije, yo sé que este retiro es de silencio, pero pues padre, la verdad, calme. ¿Cómo 2 horas para dar gracias? Digo, vas a hacer 2 horas y te aseguro que no te va a alcanzar el tiempo. Y yo dije, usted no me conoce. Y pues bueno, ya ahí vino la parte del Señor, no sé hacerlo, así que pues vamos a ver de qué se trata la historia. Nos dieron unos cuantos lineamientos y empezamos empecé, ¿no? Y dijo, y escríbanlo. Y yo, órale. Bueno, pues ya dije, no, pues obviamente con lo máximo voy a llenar 2 páginas, o a lo mejor, no sé, una hojita. Y empecé entonces, para no hacerles las cosas, empecé desde la niñez, ¿no? Desde antes. Empecé, gracias, y eran como puros enunciados, ¿no?
Gracias, Señor, por haberme dado la vida. Gracias, Señor, porque me cuidaste durante los 9 meses en el vientre de mi mamá. Gracias, Señor, porque... Y me acordé, ¿no? En ese momento que mamá dijo que se cayó varias veces, que se golpeó el vientre, que le decían que me abortara, que iban a hacer mal, que ya estaba muy vieja. Y entonces empecé y todavía no pasaban ni los 9 meses de la gestación y ya había llegado mis 2 horas. Llegó un momento en el que de pronto yo dije, no, pues las 2 horas no me van a alcanzar. Y ciertamente no me alcanzaron. Porque después empecé a decir gracias por mi hermano Jesús, porque me dio esto y 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 ha sido para mí esto y esto y esto y esto y esto. Y dije, no, hombre, lleno otra hoja y todavía apenas voy con el primer hermano y son 9. Jesús, María y José. No, pues sí. Entonces, y luego después y todavía no hablaba de mis papás, y gracias por mi papá, porque resulta que mi papá, me acuerdo que una vez me dio esto, me compró esto, y dije, no. Ahora entiendo la importancia del darle gracias a Dios, ¿no? Entonces la oración, a veces uno se puede pasar la hora o las 2 horas o lo que sea, ni siquiera pasar a los siguientes aspectos de la oración. Con la acción de gracias es suficiente, ¿sí? Y ya estamos ahí, y entonces todavía estamos por los otros. Gracias por mis hijos, por sus besitos, por sus abrazos, por su sonrisa, porque me han hecho sentir así. Gracias por esto, gracias por el esposo, por la esposa, por la comida, por el trabajo, por los amigos, por los vecinos, por la escuela, por los que hicieron. Y como lo hicieron de chiste, pero es verdad. O sea, en una ocasión pasaron un videíto donde un pastor protestante estaba dando gracias a Dios, ¿no? En una acción de gracias. Y entonces estaban diciendo, pues ahorita que dé el hermano la acción de gracias. Claro que sí. Y entonces empieza, agarra una papa. Señor, te doy gracias por esta papa que ha llegado a nuestra mesa. Te doy gracias por quien la partió, por quien la cocinó, por quien la sembró, por quien la cultivó, por el sol, por las lunas, por las estrellas, por no sé qué. Y entonces pasan 2 horas, 3 horas y un día y todavía. Y te damos gracias por el puré, porque está buenísimo. Pero aparte, Señor, porque por las personas que hicieron la butter, la mantequilla, y por la vaca que nos trajo la leche, y por la señora que la ordeñó. Y entonces así empezó. Y cuando termina alguien después de 3 días, dice, en el año 2027, y todavía estaba con, gracias, Señor, por la papa. Sí, o sea, porque es cierto. Si uno no es consciente sobre eso y no le da gracias a Dios, porque a veces uno dice, bueno, ya le dieron gracias a Dios. Me acuerdo que era una de las cosas que nos decía nuestra madre cuando éramos niños antes de dormir. No se les vaya a olvidar darle gracias a Dios. Y yo dije, pues sí. Pero obviamente darle gracias a Dios implica que igual y no te vas a dormir, porque pues todo lo que pasó en el día. Entonces la primera parte es esa. ¿Y qué es lo que sucede? Que esa es una parte de la meditación, que es la parte de la oración que vamos a trabajar el día de hoy. Darle gracias a Dios, tú puedes hablarlo si quieres, pero generalmente es a meditar, ver que Dios ha estado ahí en todo. Por eso cuando la gente dice, ¿y dónde estaba Dios cuando pasó de esto? ¿Y dónde estaba Dios? A ver, espérate, ponte a pensar y te vas a dar cuenta que Dios no faltó en ningún momento de estar en tu presencia, en tu vida, en todo ese tiempo. Entonces, si tú dices, ay, una hora, ¿qué voy a hacer frente al Santísimo? Ya leo, ya canto, ya esto, y veo el reloj, y la hermana que me va a suplir todavía no llega, y entonces, espérate. Y apenas estamos en la acción de gracias. Entonces, para terminar lo de la acción de gracias en el retiro, le tuve que pedir al Padre una hora extra. Y ni aún así terminé. Nos la dejó de tarea. Entonces imagínense, claro, obviamente que iba más lento porque tenía que escribirlo, ¿no? Pero en el sentido estricto, la oración, la primera parte de la oración en cuanto a la meditación, uno tiene que ser consciente. Todo, absolutamente todo, es una manera de darle gracias a Dios. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú vistes, todo lo que tú comes, todo lo que tú usas, es una manera de darle gracias a Dios, porque detrás de cada cosa hay una línea impensable de participantes para eso. Yo alguna ocasión, dándoles este pequeño ejemplo, a la gente les decía, fíjense, regresando si quieren al ejemplo de la papa, ¿no?
pues realmente detrás de esa papa que para ti puede ser fea, horrible, lo que sea, si hacemos cuenta en cuanto a dinero, amiga, es la papa, vamos a decir, es una papa que costó millones de dólares, ¿sí? Porque si haces cuenta desde el tiempo, la tierra, quien la sembró, quien la cultivó, las horas que le dieron, quitarle la hierba, abonarla, cortarla, mandarla, lavarla, purificarla, traerla, empacarla, etcétera. Todo eso es la participación de cientos de personas, por lo menos hablando así, ¿no? Y uno dice, pues es tan fácil como que compré la papa $2 por 5 libras, pues está baratísima. Pues realmente no pagas el precio de todo lo que se ha hecho detrás de esa papa para que tú la tengas, ¿no? Y entonces lo mismo pasa con Dios, y detrás de todo eso estaba Dios, nada más para la simple papa. Hizo que cientos de personas, o al menos decenas de personas, participasen para bien tuyo, para estar ahí, para comer, para satisfacer tus necesidades, lo que quieras. Entonces, ese es un modo de oración. La oración meditada, que es la que nos toca, nos seguimos profundizando el día de hoy, es entrar en el interior, hablar con el Señor, pero hablar desde acá, desde lo que tú sientes. Primera parte entonces de la oración en silencio es lo mismo. Reconocer que estás ante la presencia de Dios. Vamos a trabajar eso. Yo ante la presencia de Dios, y hay muchas frases hermosísimas de yo te miro, tú me miras. Decía San Juan María Vianney, que en una de las, cuando le preguntaban, pero me parece que es mañana, decía, decía San Juan María, le preguntaban a San Juan María Vianney, pero ¿cómo es posible que usted puede pasar horas enteras ahí en oración y hincado o sentado y ni se mueve? ¿Qué dice? ¿Qué habla? Simplemente llegó, bueno, antes yo hablaba, antes yo decía, antes yo expresaba, pero llegó un momento en el que solamente llego, le digo al Señor, Señor, tú me miras, yo te miro. Es la única cosa. Entonces nosotros llegar, ese es el fin de la oración en el silencio. El que nosotros pasemos del hablar al contemplar, al meditar, al reflexionar, al dejarte invadir por la grandeza de Dios, por la pequeñez de ti mismo, y para llegar solamente al grado de la adoración, contemplación y quedarte absorto en la presencia de Dios. Vamos por paso. Entonces decía, la primera parte de nuestra oración en silencio, lo mismo es el reconocimiento. Estoy frente a Dios. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? O sea, y de pronto decir, mira, si estás ante el Santísimo, ¿no? Señor, estoy aquí frente a ti. No hay nadie. Bendito y alabado seas. Qué bueno que no hay nadie. Solamente eres para mí. Es lo que incluso les he dicho varias ocasiones, cuando yo estoy en el Santísimo y llega alguien, yo me voy para que la persona tenga solito Jesús. O si yo estoy en el Santísimo, no es que soy egoísta, por supuesto, pero me gusta estar en el Santísimo solo, ¿sí? Siento que ese es un momento hermosísimo, ¿no? Y qué maravilla de que pues uno tiene, como quien dice, las llaves del sagrario, ¿no? De que va uno a la hora que uno quiera, flojera. Sí. Sí, entonces imagínense en lo que las maravillas que Dios tiene, ¿no? Entonces, reconocerte en la presencia de Dios, empezar a ver que el universo es tan enorme, que el universo es tan grandísimo, que el universo es inimaginable para nosotros, y sin embargo el Señor te ha hecho la maravilla de estar ahí, y te ha hecho católico, y te ha hecho reconocer la presencia de Dios, y aquí estás, y te quedaste con nosotros, y empiezas a verlo, y empiezas a platicar con el Señor. Te puedo asegurar con toda la honestidad del mundo que cuando empiezas a reconocer la presencia de Dios, Dios se empieza a manifestar, ¿sí? Dios empieza a dar un signo de su manifestación. Empiezas a ver un movimiento en la hostia, empiezas a ver un rayito, empiezas a ver algo, un olor, una cosa impresionante, una cosa que no puedes entender, pero que te empieza ¿cómo se dice? A proteger, o surrender, ¿cómo decimos? Ahora sí ya estoy como el mexicano que se le olvidó el español y en inglés aprende, a rodear. Te empieza a rodear un clima de una gracia. Sí, que no sabes, o sea, te sientes acogido, te sientes calientito, te sientes o con un airecito especial, un perfume, un abrazo, un colchoncito, las nubes. O sea, sí, ¿por qué?
Y y no estás fingiendo, no es de que, a ver, véanme, yo estoy acá hablando con él. No, es una manifestación hermosa. Cuando tú te empiezas a dar cuenta, y si no hagan la prueba, vayan o en su casa misma, hagan oración, empiecen a adentrarse y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero empezar a meditar en tu divina presencia. Cierra tus ojos o pon una música. Cuidado con el tipo de música que ponen, por supuesto, ¿verdad? No vayan a poner música de yoga, música de meditación trascendental, que no sabe qué. Hay muchas oraciones, exactamente, muchos cantos, mucha música católica muy bonita, instrumental, no necesitas cantarla. Para mí, ya no necesito nada de eso, ciertamente, pero hay personas que lo necesitan, ¿no? La música, cosas así. Entonces, para ir teniendo mucho cuidado, porque podemos llegar al estado de la super relajación, vamos a decirlo así, y te duermes, pues no tiene sentido. Entonces, empezar a meditar. Primera parte, estoy en la presencia de nuestro Señor. Sentirte, como vuelvo a decir, como nada en el mundo. Y la grandeza de Dios. Y la siguiente, volvemos a decir, en el silencio, empezar a imaginarte, Señor, cuánto me has dado, desde que nací, desde que estuve en el vientre de mi madre, donde nací, con mis familiares, con mis amigos, con mis personas, las escuelas a donde fui, los maestros que tuve, me diste la capacidad de aprender a leer, de aprender a hacer esto, aprender a hacer aquello. Si ya eres casado o casada, elegir a la persona, no será la perfecta. Gracias, Señor, porque me han aceptado, me han querido, me han perdonado, me han acompañado, me han ayudado. Y entonces empezamos en ese estado de meditación, perfectamente. Y entonces nosotros decimos, Señor, qué grande eres, y en todo eso me has acompañado y me acompañarás, y en todo estarás, y en todo vas a ser único e inigualable, Señor. Por eso entonces se va uno metiendo en la segunda parte, la acción de gracias. Entonces llega un momento que, por supuesto, nosotros estamos en este estado de gracia, vamos a decirlo así, en este estado de contemplación de nuestro Señor, que no podemos dejar que haya otra cosa que no sea el sentirnos amados, queridos por nuestro Señor. Entonces, esta manera tan particular y única, nosotros la tenemos que meditar, de tal manera que te quedas ahí pensando en esta parte de la acción de gracias. Después pasa a la parte de la petición. Empezamos a pedir. Y te das cuenta que la petición, que la oración ya no es para ti, como decíamos la semana pasada, sino ya es darte cuenta, Señor, te pido que esto que estoy sintiendo lo sientan otros. Señor, invito, ven, Señor Jesús, ilumina mi casa, mi familia, mis hijos, mis hijas, mis padres, mis hermanos, mis compañeros, que esa oración empiece a ser una oración espiritual, lo que se le llama, ¿sí? Una oración donde yo ya no tenga una inquietud egoísta, sino empiezo a interceder, como decíamos la vez pasada, empiezo a interceder, empiezo a pedir, empiezo a decir, Señor, te pido que le des a esta persona, a aquella. Ay, Señor, me acordé de que alguien prometió orar, no se lo había dicho, por la hermana que tiene cáncer, por el niño, por el otro, auxílianos, haz sentir tu presencia, por los que no tienen fe, por los que... Y entonces empezamos a tener, y te vas, y de pronto alguien ya va a estar tocándote y se te quemaron los frijoles, pues pobres frijoles, ¿no? Entonces, y les puedo asegurar, queridos hermanos y hermanas, que cuando ya descubre la oración en silencio, ya no querrás hacer de otro tipo de oración. Ya todo te parecerá como una especie de, y no estoy diciendo cuando no todos podemos, por supuesto, pero ya todo te parecerá a lo mejor hasta como una especie de obstáculo para tu meditación. Un canto, ya hay ocasiones en que el canto ya ni lo escuchas. La música ya no está ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque te sumerges en este grado. Entonces, yo acostumbro a hacer oración escribiendo, porque me distraigo muchísimo, ¿verdad? Pero, y si hay gente, pues más, pero si estoy solo, no me distraigo, y entonces a veces sí hago mi cuaderno a un lado y empiezo a ver a Jesús.
y a platicar con Él de todo, todo absolutamente lo que me acuerde, ¿no? En ese momento incluso hasta le digo, Señor, acuérdame de algo. Tú ayúdame, Jesús, tú eres el que sabes todo, ¿yo qué puedo decirte? En la oración de la petición digo, yo quiero pedirte por todo. Y me encanta muchísimo la fórmula de los 15 minutos con Jesús sacramentado. Me fascina esa. Uy, no, hombre. Hablas de tu atmósfera siguiente. Sí, exactamente. Entonces, para mí esa es una de las estructuras de oración, de meditación más hermosas que nos hemos encontrado. Hay otras perfectísimas que vienen en el librito de Imitación de Cristo de Tomás Kempis, y ahí viene más o menos en el libro número en el tercero, porque el cuarto está dedicado a los sacerdotes, pero el tercero dedicado mucho a la oración, ¿no? Y entonces y Dios hablando, ¿y por qué me quieres pedir? ¿Y qué me pides? ¿Y para qué quieres? ¿Qué quieres que haga por esta persona, por la otra? Parece que incluso estos 15 minutos frente a Jesús sacramentado son sacados de muchas frasecitas de Tomás Kempis, pero no estoy totalmente seguro de eso. Sin embargo, pues entonces imagínense, uno empieza a decir, Señor, pues mira por el Señor que vi, por la niña que vi, por la de la esquina, por la otra persona. Mira, Señor, yo te alabo, yo te bendigo por estas cosas, por aquellas. Concédelo, Señor. Prometí orar por la señora del cáncer, por la foto que me mandaron, las cosas horribles, la noticia que vi, por los que no tienen que comer, por aquellas personas, Señor. Haznos menos desperdiciados, haznos más agradecidos, haznos generosos, haznos caritativos. Y entonces empezamos, pero ahí en el silencio, viendo. Podemos utilizar para nuestra oración en silencio cualquier cosa que nos pueda ayudar. Puedes utilizar una imagen de Jesús. Si no está el Santísimo, por supuesto, vas al Sagrario, la capilla de oración. Pero si no, escoge una imagen de Jesús o de la Virgen o de un santo que sea como un motivo de oración para ti. Una de las imágenes que a mí me gustan muchísimo, pues es la de Nuestra Señora de la Gracia, ¿no? De la medalla milagrosa, ¿sabes? Con sus manitas así siempre, ¿no? Y entonces, y de Jesús, el Señor de la Misericordia o el Sagrado Corazón, son como las imágenes de Jesús que me hacen meditar mucho. Honestamente se los voy a decir, la que todavía no me atrevo porque se me hace bien duro, es utilizar el crucifijo. No, todavía no me atrevo. Y se lo digo con honestidad. Porque empiezo, sí, la verdad es que lo he intentado en varias ocasiones, pero termina como creando en mí una ansiedad, como una especie de dolor, de frustración, porque como que no he sido capaz de curar, por decirlo así, las heridas de Jesús. O sea, me confronta realmente. O sea, es mi oración frente a un crucificado, a un crucifijo, perdón. Es una oración que termina haciéndome sentir el peor de los peores, ¿no? Y sí, cierto, sí soy, no sería el colmo que no, pero me refiero como que entro en ese estado de desesperación, de decir, y seguimos igual, seguimos lastimándote, seguimos golpeando, seguimos escupiéndote, seguimos todo eso. Y entonces ahora entiendo por qué los pasionistas, ahora entiendo por qué Conchita Cabrera y otros tantos santos se quedaban en la meditación de las heridas de Cristo. Pues es que de verdad entraban en el misterio. Y entonces uno, por eso digo, uno puede ver qué es lo que más te gusta, cuál es la imagen de Jesús, de la Virgen que más te gusta, y investiga un poco, lee sobre eso, aprende, pregunta, y te vas a dar cuenta que todas las imágenes que tenemos en la iglesia siempre van a ser medios de oración, todas, desde la misma manera de la posición de las manos, cómo está parada, qué está vistiendo la persona, si es un santo, si es la Virgen, si es Jesús. Recuerdo que una de mis parroquianas en Kerrville, y que por cierto, si me está escuchando, le mando saludos a Alicia Falcón. Ella me decía, ¿sabe qué padre? Cada vez que voy a hacer oración, yo siempre tengo en mi cabeza la imagen de Jesús tocando la puerta. Esa es mi imagen favorita, esa es la que yo más quiero y es la que me ayuda a mí a meditar. Siempre que voy, que medito, que reflexiono, que hago oración, con la que yo le pido a Dios, siempre yo me imagino a ese Jesús
yo me pongo en el lugar de Jesús y yo toco el corazón de Cristo. Siempre digo, ¿sabes qué, Señor? Ábreme, déjame entrar. Ella me decía, yo no pongo a Jesús tocando la puerta para entrar a mi vida. No, yo soy la que está tocando la puerta. Y le digo a Jesús, ábreme, por favor, solamente tú tienes la manija de la puerta para abrirme por dentro. Déjame entrar a tu casa, quiero estar contigo. O sea, y yo la verdad es que yo no lo había pensado de esa manera. Porque como lo presenta Apocalipsis, ¿verdad? Mira que estoy a la puerta y llamo, y el que me abra entraré con él. Pero viéndolo desde la perspectiva de la señora Falcón, la verdad es que y como digo, cada quien, o sea, alguien dice, yo tengo mi imagencita, yo tengo mi virgencita con la que oro, perfecto, vaya a hacer oración. Y vamos entonces en esta parte, haciendo esta meditación. Entonces meditamos a través de algo. Puedes meditar un canto, puedes meditar o reflexionar en un canto, en una alabanza, en una acción, en algo que pasó, en algo que sucedió. Ahorita para decirles la cosa más horripilante, de verdad, qué cosa tan fea, lo sucedido en Nicaragua, ¿no? Haber bombardeado, no, vuelvo a insistir, no necesariamente para mí las cosas materiales son el problema, ¿no? Un crucifijo, 400 millones de años, sigue siendo un material, ¿verdad? No despreciándolo, una materia, pero el acto mismo, una cosa horrible, ¿no? Pero ahora llegar y hacer, y en vez de el Señor permite todas esas cosas para unirnos más. Ahora el mundo entero estamos unidos en esa situación, una cosa que estamos preocupados porque están atacando nuestras iglesias por todos lados. De hecho, hasta personas me decían ahorita, padre, debería de considerar mejor cerrar la iglesia en el día, no vaya a ser que alguien venga y... Pues no, ¿cómo crees? Pues tenemos que estar expuestos a esas cosas, pero por eso siempre tenemos que asegurar que alguien esté en la iglesia, ¿no? Bueno, entonces, queridos hermanos y hermanas, eso es lo que tenemos que ver, que cualquier cosa, otro de las imágenes que me ayuda mucho a meditar es el Cristo roto. Recuerdo que lo utilizaban en el cursillo, ahora ya no los dejaron utilizar, pero bueno, el Cristo roto, una imagen de Jesús tan impresionante. Y cuando tú escuchas el poema El Cristo roto, no, hombre, se te caen los calzones de emoción, y disculpen la expresión que les dice, hermanos, pero entonces pasamos de eso, entonces meditamos, reflexionamos, pensamos, y ya no necesitas expresarlo, solamente imaginarte, ver la profundidad. Y de pronto cuando estás, por ejemplo, frente a Jesús en la misericordia, de pronto decir, ¿qué pensaría Faustino cuando lo vio, cuando estaba ahí? ¿Cómo se lo imaginaría? ¿Cómo estarían los rayos? ¿Qué harían los rayos? ¿Cómo es la voz de Cristo? ¿Cómo habla Cristo? ¿La sintió interna? ¿Lo interpretó? ¿Medio lo vio? ¿La voz de Cristo será así tipo hulo? ¿O será con cariño, con amor, suave, fuerte, muy varonil, no como la de muchos de nosotros? O sea, ¿sí me explico? O sea, yo me acuerdo que incluso hasta decían, hombre, ese padre, cuando estaba en el seminario, ¿no? Hay un padre que tiene voz de locutor, ¿verdad? ¿Sí? Y había otros que, pues no, hombre, tenemos una voz tan chillona que dices, ay, Dios mío, de veras, vamos a tomarnos unas cuantas hormonas a ver si engrosamos la voz, ¿no? Me acordé de Mauricio Romero que dice, no quiero grabar nada. Pues sí, y entonces imagínense la cuestión de que uno se empieza a imaginar, que empieza a pensar, o a veces le digo cosas en la meditación también, en la reflexión frente al Santísimo, digo, ¿qué estarás pensando, Jesús? ¿Qué significará, qué será ser Dios al mismo tiempo? Yo creo que se ríe de nosotros, ¿no? Sí, como dice, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Pues hasta ahora creo que entonces yo sí lo he hecho reírse a carcajadas, porque mis planes a veces resultan tan infantiles, ¿no? Pero bueno, siguiente parte después reflexionamos, en la meditación reflexionamos, en el silencio nos confrontamos a nosotros mismos, qué hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, a dónde queremos ir, porque toda oración, tanto hablada como en silencio, en este caso tiene que llevarnos a un cambio de vida, siempre. Entonces cuando yo reflexiono, o sea, ya le di gracias a Dios en silencio, ya le pedí, ya estoy meditando en las grandezas de Dios y todas las cosas, reflexiono, pienso, ¿qué me estará pidiendo Dios ahorita? En este preciso momento de mi vida. Por ejemplo, si yo en este momento estoy haciendo oración y veo en todo este ambiente
de cosas, y yo tengo que decir, ¿sabes qué, Señor? Estoy pensando en esto o en aquello, pero a lo mejor el Señor me está diciendo, ¿sabes qué? No me agrada que has flojeado en la oración, no me agrada que te has descuidado, tu comportamiento ha sido inadecuado, inaceptable, estás siendo más iracundo, más desesperado, estás ofendiendo a tu familia, estás siendo más flojo, estás desperdiciando. Sí, entonces a lo mejor en la reflexión Dios nos está pidiendo algo. Entonces la oración pensada, la oración meditada nos lleva mucho a eso. Porque la oración hablada, la oración muy bonita, podemos poner música tras música, tras música, tras música y terminó la hora ya. Bueno, gracias Jesús, me la pasé bien. Hello, te la pasaste bien, pero yo no, dice Jesús, ¿no? Yo no he hablado, yo todavía no expreso. Entonces, mucha gente le tiene miedo a la oración en silencio, a la oración. Por eso, incluso nosotros en el seminario nos decían, no se les olvide su oración personal. Y oración personal significaba en silencio. Y entonces, por confrontarnos con Dios, decirle, ¿sabes qué, Dios? ¿Qué me estás pidiendo, Señor? Hoy, este día, ¿hacia dónde dirijo mis pasos? Porque algunos de nosotros nada más vivimos por vivir. Nos levantamos, pensamos en comer, en pasarnos lo mejor que podamos, sin ningún problema, y ya amaneció, ya anocheció, ya nos dormimos, y así. Pero no, en la oración el Señor pide cosas que hagamos, el Señor pide cosas que meditemos con tranquilidad, que nos transformemos. Hagamos cambios significativos. Y por último, entonces, viene este sometimiento de decirle lo mismo. En la meditación nadie lo sabe, ni se entera, solamente tú y Dios. Señor, me someto a ti. Me pongo verdaderamente bajo tu dirección, Señor, porque de otra manera la voy a seguir regando. De otra manera te doy permiso, Señor, para que cambies en mí lo que tú quieras, lo que tú deseas, lo que es más favorable para mi ministerio, para mi trabajo, para mi casa, para mi familia, para mis hermanos, para mis hijos, para mi esposo, lo que sea. Te doy permiso, Señor, porque de otra manera de verdad no la voy a armar. Necesito que tú seas, Señor, el guía de mi existencia. A partir del día de hoy, Señor, dame esa gracia de someterme, de ponerme bajo tu guía y seguir tus pasos, porque no puedo hacerlo de otra manera. Y uno entonces empieza ahí a terminar su oración en la meditación, en hacer planes para el futuro. Tienes que hacer siempre planes para el futuro. Entonces, pues esperamos en Dios que hayamos abarcado lo suficiente en esta segunda parte de la oración, que era la oración meditada, la oración en silencio. Para ir haciendo un pequeño resumen, entonces la oración en silencio es cuando ya no haces uso de nada escrito, de nada que simplemente te presentas frente a Dios. Puedes estar sentado, puedes estar hincado. No tomes posesiones de oración inaceptables. No son cuestiones de meditaciones trascendentales, ni cosas asiáticas, ni yogas, ni nada de esas cosas. No, van a encontrar muchos de esos supuestos métodos para hacer oración en silencio. No, queridos hermanos y hermanas, tengan mucho cuidado. No se trata de que escoge una posición cómoda y respira y no sé qué, que sé con todo eso es yoga, todas esas cosas no son. No. Solamente, si es cierto, no te vas a vaciar de nada, simplemente es empezar a hacer una oración en silencio. Empieza a practicar. Es que me distraigo, ciertamente, te vas a distraer, pero si la empiezas, toda oración, tanto hablada como meditada, como en silencio, tiene que ser una oración. Va a ser una oración donde nos vamos a distraer poquito a poquito. Pero si tú la empiezas a practicar, vas a darte cuenta cuál es la oración que a Dios le agrada más que tú le hagas. Si es una oración vocal, si es una oración en silencio, si es una oración, cualquiera que ésta sea, tiene los mismos elementos. Darle gracias a Dios, alabar a Dios por sus grandezas, pedirle y someterte a nuestro Señor. Y en el sometimiento siempre está el hágase en mí según tu palabra, hágase en mí lo que tú quieras. Y entonces nosotros empezamos a darnos cuenta que la oración ya no necesito nada, como decía para algunos, ¿no? En la oración en silencio ya yo estoy solamente mis ojos cerrados, no quiero nada de ruidos, o estoy con los ojos abiertos, no hago nada, ni escribo, ni canto, ni bailo, ni nada, ni aplaudo, porque finalmente entiendo que también el Señor tiene que hablar. Entonces, en la parte última, que es en el hágase en mí, en el someterte a nuestro Señor, hay que ponerle atención a Dios.
ponle atención a Dios, es lo que decía hace rato, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios está pidiendo, qué es lo que Dios está suscitando en ese momento para que cambies. Entonces esperamos que hayamos tenido un excelente programa y que ustedes lo aprendan y lo compartan con los demás.